Hermanos, buenos días. Les voy a pedir que en esta mañana hagamos un poco de memoria. Por allá en el 2007 había un comercial que circuló por muchas cadenas de televisión y en diferentes versiones, también lo seguimos viendo hoy, aún por YouTube y por diferentes medios. Era un comercial que seguramente muchos recordemos. La escena era un poquitico así. Había un niño, estaba en un supermercado, estaba una figura que aparentemente es su papá. El niño tenía, yo le pongo más o menos 8 años, y en algún momento el niño, como buen niño, agarra una caja de chocolatinas y la mete en su carrito, en el carrito que lleva el papá con los productos de mercado. Acto seguido, el papá, con un presupuesto aparentemente ajustado, agarra las chocolatinas y las vuelve a poner en el estante. ¿Se imaginan qué pasa después? Berrinche absoluto, nivel 100. El niño hace un escándalo, todo el mundo en el supermercado empieza a mirar y le tiran esas miradas al papá que le están diciendo algo así como que, qué patética es tu vida. Acto seguido sale el eslogan, usa preservativos. ¿Qué se nos está diciendo en este comercial? Palabras más, palabras menos. Qué pereza tener hijos. Este comercial, como les digo, desde 2007, pero sigue circulando. Y es más, hace poquito, en una reunión que estaba yo, en una reunión social, se me acercó una persona y me decía, una persona en edad de abuelo, y me decía, casi que se jactaba con gran gozo de decirme, no, Sebas, es que el hijo mío sí la supo hacer. Él ya se organizó de manera que no se tiene que preocupar por los hijos. Queriéndome decir entre líneas que su hijo de más o menos 25 años ya se había realizado un procedimiento quirúrgico para no tener hijos. Él me decía, mi hijo sí es inteligente. Me decía a mí, con Amelia por ahí corriendo. ¿Por qué les pido que hagamos memoria de esto? O que veamos cómo está nuestra cultura hoy. Porque hay un trabajo que creo yo al día de hoy es el más desestimado en nuestra sociedad. Y es el trabajo de ser papás o de ser mamás. Desde años atrás empezó a moverse nuestra cultura en ese camino. Y es una batalla que yo creo que ya hemos perdido con la cultura. O la guerra no ha terminado, sabemos que la última palabra la tiene nuestro Señor. Pero en este momento ya podemos decir que este es un trabajo que ha sido completamente tildado como no digno de valor en nuestra sociedad. Nosotros sabemos que esto no es verdad. Las Escrituras nos dicen que es la verdad y ponen en alta estima esta labor. Pero ese no es el único trabajo que está bajo amenaza de ser desestimado o de perder su valor. Hay otro que también está expuesto. Hay otro trabajo que también hace parte del escrutinio público y aún en nuestra iglesia. Y es el trabajo de ser un líder cristiano. Ahora, este trabajo, a diferencia de aquel que mencionaba al principio de la paternidad, cuenta con algo que no cuenta exclusivamente la paternidad. Es decir, el trabajo del líder cristiano tiene a toda la iglesia exclusivamente para respaldarlo. La paternidad es un don de Dios no solo para la iglesia, sino para la humanidad. Los líderes cristianos solamente los encontramos en las iglesias cristianas. Y eso implica que nosotros somos los principales llamados a tener en alta estima este trabajo, a no permitir que pierda su valor. Y eso es lo que vamos a escuchar hoy. Eso es lo que el Señor ha determinado que estudiemos continuando en nuestra serie de avanzando hacia la madurez. Por eso hoy veremos que un cristiano maduro reconoce a sus pastores. Para ello, acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Leeremos del versículo 12 al versículo 13, a la mitad del versículo 13. Dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Señor, yo
yo quiero rogarte que, como cantábamos hace unos minutos, Señor, nosotros podamos escuchar tu palabra como lo que es. Que hables tú a nuestros corazones en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, estos dos versículos que acabamos de leer nos están haciendo un llamado, nos están haciendo un ruego a amar a quienes trabajan por nosotros. Desde el texto de hoy vamos a ver, a manera de respuesta a 3 preguntas, cómo es que se hace ese llamado. Primero le preguntaremos al texto, ¿cómo trabajan estas personas? Segundo, ¿por qué es que deberíamos amarlos? Y por último, ¿cómo los podemos reconocer? ¿Cómo trabajan estas personas? ¿Por qué deberíamos amarlos? ¿Y cómo los podemos reconocer? Empecemos entonces con ver cómo trabajan estas personas. El autor de nuestro texto, el apóstol Pablo, fue un hombre muy trabajador, misionero, evangelista, plantador de iglesias, maestro extraordinario, aunque por ahí él dice que no, fue un predicador elocuente y un pastor. Pablo, este trabajador, es quien está diciéndonos o quien está refiriéndose al trabajo. En otros textos vemos que Pablo incluye la palabra trabajo seguida de algo así que se suena como trabajar de día y de noche. Y también lo asocia al estado de fatiga. Es decir, para Pablo, trabajar cansa, desgasta. Además, en la carta de los Colosenses, en múltiples pasajes, Pablo afirma cómo el trabajo va acompañado de un gran esfuerzo, de gran intensidad. A veces lo asemeja con una lucha. Entonces, para Pablo, trabajar no es fácil. ¿Por qué les digo estos 2 puntos? Porque podemos concluir desde esto que cuando Pablo nos habla de trabajo, no es un trabajo de esos en los que uno está sentado en la oficina pendiente que sean las 5:30 de la tarde para salir corriendo. Tampoco es un trabajo que tú puedes hacer bien, cumpliendo, pero solamente trabajando al 50% de tus capacidades. No. Se trata de un trabajo en el que te estás rompiendo el lomo, por decirlo de alguna manera coloquial, cada instante. Desde que pisas la oficina o prendes el computador de tu casa, desde que inicias tu labor, estás trabajando al 100%, estás desgastándote y no es fácil. A eso se refiere Pablo cuando nos habla de trabajo. Esa es la imagen que yo quiero que tengas en tu cabeza cada vez que escuchemos hoy la palabra trabajo. Pablo en este texto nos da 4 características o 4 cualidades acerca de un líder cristiano, de cómo trabaja un líder cristiano. Míralas ahí, de nuevo lo leeremos. Dice que con diligencia trabaja entre ustedes, o sea, entre nosotros, que los dirige en el Señor y los instruye. Así trabaja, hermanos, un líder cristiano. Con diligencia, acá entre nosotros, dirigiéndonos en el Señor, instruyéndonos. Ahora, ¿cómo así que un líder cristiano trabaja con diligencia? La diligencia es una cualidad que se resalta de diferentes maneras en gran parte de la Escritura, pero sobre todo es diciente cuando vemos cómo el Espíritu Santo inspiró a los autores de Proverbios a mostrarnos qué es el ser diligente. Seguramente ya lo has leído o recordarás que se habla mucho de Proverbios de la hormiga y precisamente un contraste entre la hormiga y el perezoso es el que nos ayuda a entender qué es esto de ser diligente. Dicen Proverbios que la hormiga no tiene jefe, no tiene oficial, no tiene un señor. O sea, no tiene nadie que esté encima diciéndole qué hacer. Y aún así, cuando llega el verano, ¿qué hace la hormiga? Recoge su alimento. Es decir, cuando llega el tiempo de la siega, cuando se puede recoger, él va y recoge el alimento.
Caso contrario, el perezoso, que con su actitud, o más bien con su inactividad absoluta, expresa una actitud de completa necedad. Es en ese contraste donde nosotros podemos apreciar lo que es la diligencia. Hermanos, en otras palabras, una persona diligente es aquella que se ocupa de lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Hoy vamos a, mientras caminamos en este pasaje, buscar formas de poder ser animados también a reconocer aquello que hacen nuestros líderes y cómo lo hacen por nosotros. Y por eso, pensando en diligencia, yo les voy a leer, me toca leer un poquitico rápido para no quedarnos acá hasta las 12, la agenda de uno de nuestros pastores. Particularmente de hace 2 semanas, con el propósito de poder reflejar no solamente lo que él planeó, sino lo que sucedió. Recuerden que estamos pensando en un trabajo diligente. Lunes 6 de mayo, de 9 a 10 a.m., lecturas de maestría y preparación de la predicación. De 10 a 12, reunión con la administración y la secretaría para organizar la agenda semanal, citas, ministerios y diferentes plantaciones. Luego de 2 a 5, 2 citas, una virtual, otra presencial. Martes 7 de mayo, de 8 a 10 a.m., preparación de predicación. 10 y media, cita de consejería. 12 del día, almuerzo de trabajo ministerio. 4 p.m., reunión virtual con una de las plantaciones de nuestra iglesia. 6 y 30 p.m., clase bíblica, cartas del Nuevo Testamento. Miércoles 8 a.m., miércoles 8 de mayo, 7 a 9, preparación de prédica. 9 y media, reunión virtual, plantación de iglesia. 11 a 12, reunión equipo pastoral. 4 a 5 de consejería. 7 y 30, preparación de prédica, a cabo 10 de la noche. Jueves 9 de mayo, se cambió completamente mi agenda para ir a acompañar la situación de las inundaciones en Gracia y Verdad. Retomé a las 4 de la tarde con consejerías a miembros de la iglesia y de 7 a 10 de la noche preparé la predicación. Viernes 10 de mayo, día de descanso. No. Tuve que asumir la vigilia virtual en Gracia y Verdad de 7 a 9 debido a las situaciones que está viviendo la iglesia. Sábado 11 de mayo, de 6 de la mañana a 8 oraciones con hombres, de 9 a 12 preparación de prédica, 1 de la tarde cita de consejería bíblica, de 5 de la tarde a 8 de la noche, integración de grupo de membresía, y el domingo 12 de mayo. ¿El día que por fin descansan? No. 8 a.m., clase de membresía. 10 a.m., culto dominical. 12 a 1, compartir con hermanos del poblado. 1 a 2 y media, subir a Gracia y Verdad, almorzar. 2 y 30 a 3 y 30 p.m., curso de membresía en Gracia y Verdad. 4 a 6, culto dominical en Gracia y Verdad. 6 a 8 de la noche, compartir con los hermanos de Gracia y Verdad. 8 de la noche, regreso a Medellín. Hermanos, esta es la agenda de una persona que trabaja con diligencia, que se está ocupando de lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Están de acuerdo? Vimos que trabajan con diligencia entre nosotros. Me alegró mucho escuchar ahorita a Patri leyéndonos el Salmo 23, porque creo que este salmo nos ayuda, como ningún otro, a ver una imagen de un pastor, a ver la imagen de nuestro buen pastor Jesús. El salmo nos dice que el pastor nos va a llevar a recostarnos en verdes pastos, a descansar, y que nos va a llevar a aguas calmadas, a beber de ellas. Para que un pastor pueda llevar las ovejas a que descansen, literalmente tiene que ir a llevarlas y ponerlas a descansar. Para que un pastor lleve sus ovejas a que beban agua, debe dirigirlas hasta allá. ¿A qué voy con esto, hermanos? Esta es la imagen de un pastor que está entre sus ovejas. Es la única manera que las puede llevar a descansar, es la única manera que las puede llevar a beber de aguas calmadas. Un pastor, pensando en un pastor literal que anda con ovejas, pues se mantiene oliendo a oveja, porque está metido entre las ovejas. Y así han de ser los líderes cristianos. Deben de vivir y moverse entre nosotros. Un pastor de una iglesia de Cristo ha de tener una relación próxima con los hermanos y con las hermanas que está pastoreando, aquellos que le han sido encargados. A eso se refiere el texto cuando nos dice que trabajan entre nosotros.
Esto también tiene una implicación para nosotros. Como les dije, vamos caminando y pensando qué hemos de hacer o cómo responder. Y si estamos hablando que ellos han de estar entre nosotros, en relación con nosotros, implica que tú le tienes que abrir el corazón a tu pastor. Él puede pasar todo el tiempo del mundo contigo, pero si tú tienes la barrera puesta bien arriba, ahí no va a haber relación de nada. Nosotros hemos de abrirle la puerta, porque estar cerca no necesariamente, que almorcemos cada 15 días con nuestro pastor no necesariamente implica que verdaderamente estamos viviendo o estamos cerca de ellos. Estar cerca es que esté cerca de nuestro corazón, de las partes profundas, de aquello que me duele, de aquello con lo que lucho, de aquello que necesito, de aquello que me preocupa, de aquello que me carga. Eso es tener a nuestros líderes cerca. Recuerda, hermano, para ser pastoreado, tu pastor necesita estar cerca de tu corazón. Yo vuelvo y te pregunto, ¿le estás abriendo tu corazón a tu pastor? Hoy le estás abriendo tu corazón a tus pastores. Tienen nombre propio: Juan José, Federico, Carlos. Esto también nos funciona como recordatorio para nosotros, miembros de la Iglesia del Rey del Poblado, de nuevamente establecer que esto es una iglesia, esto no es una empresa. Allá arriba no está la alta gerencia con su junta directiva que solamente vemos para los informes. Y acá abajo no estamos los clientes demandantes que tenemos derecho o los accionistas que podemos llegar al día de los informes a exigir, a exigir y a exigir. Esto no es un negocio, esto no es una empresa. Esto es más como un cuerpo, con miembros diferentes, interdependientes los unos de los otros. Esto es más como una familia, íntima y con una identidad compartida. Esto es más como un templo donde Dios mora. Somos como pámpanos llamados a permanecer en la vid. Estamos todos en dependencia del mismo Salvador, en dependencia de sus palabras. Así se ve, hermanos, un líder que trabaja entre nosotros. También se nos dice que nos dirige en el Señor. Y cuando pensamos en dirigir, pensemos entonces que ellos son quienes nos guían, quienes presiden sobre nosotros. Otra versión lo pone literalmente así, que están sobre nosotros. Tienen una autoridad, tienen una responsabilidad con esa autoridad, pero tienen una autoridad que, hermanos, está respondiendo a una necesidad fundamental que tenemos tú y yo. No podemos ignorar la imagen de pastor y ovejas. La oveja necesita guía. Las ovejas somos por naturaleza torpes si andamos en este mundo sin la guía del Señor, que Él ha establecido a través de nuestros pastores. No olvidemos de esa imagen. Si tú hoy piensas o en este momento está sonando en tu cabeza algo que te intenta convencer de que tú no necesitas una guía, déjame decirte que al escuchar eso, que es satánico, le estás diciendo a Dios mentiroso. Le estás diciendo al Señor y a su palabra que no, eso no es verdad. Yo no soy como una oveja. Yo soy mucho más inteligente. Yo no necesito que me guíe nadie. Yo puedo solito. Ellos están llamados a liderarnos. Claro está, en términos bíblicos. Dice dirigirnos en el Señor. Y eso también tiene un enorme beneficio para nosotros, hermanos. Estamos diciendo que aquellos que gobiernan, que el Señor ha puesto a gobernar sobre nosotros, que ha puesto para guiarnos y liderarnos, no lo van a hacer como se hace en el mundo. Lo van a hacer más bien como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Lo van a hacer no como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando pienses en que tus pastores han sido llamados a liderarte, a liderarnos, no te imagines el jefe tirano que tienes en la oficina. No te imagines las malas experiencias que has tenido en otros lugares, en otros contextos, al ser liderado o dirigido. Piensa en lo que dice la palabra del Señor. Piensa en que ellos, con su ejemplo, nos lideran y nos guían. Y empieza a poner atención. ¿Cómo es la relación de tus pastores con Cristo? Con su familia, contigo, con el prójimo. Desde allí
en eso que tú logras ver, ahí el Señor te está liderando. Ahí ellos están ejerciendo la labor que el Señor les pide. Ahí ellos están trabajando. Un ejemplo grande de esto, volviendo a que pensemos un poquitico en cómo podemos verlo en la práctica, tiene que ver con la hospitalidad. Es verdad que hay muchos rasgos del carácter que se le ha de demandar a un pastor, pero particularmente la hospitalidad es uno que yo quiero resaltar ya. Y en este momento no le voy a pedir a todas las personas que han tenido que pasar días, semanas o meses en casas de nuestros pastores porque han sido recibidos en tiempos de dificultad que alcen la mano. No les voy a pedir eso, porque la hospitalidad, aunque eso es un ejemplo claro de ella, no para ahí. Una persona hospitalaria te abre las puertas de tu casa, pero eso es un resultado porque ya te ha abierto las puertas de su corazón. Así que hermanos, yo más bien te quiero preguntar, ¿tú has gozado o has disfrutado de que nuestros pastores te abran la puerta de tu corazón? Piensa en eso, cómo ellos han abierto sus vidas a nosotros, cómo han abierto sus familias a nosotros. Piensa, hermanos, que desde ahí, así es como se ve que ellos gobiernan sobre nosotros. Por último, se dice que nuestros pastores trabajan instruyéndonos. La instrucción incluye la amonestación, hermanos. Incluye esa palabra que a veces les chilla o nos chilla al oído de exhortar. Incluye la reprensión de la que somos merecederos en algunas ocasiones. Y es que la instrucción está muy relacionada con la disciplina. Recordemos, con los medios correctivos que usa Dios para llevarnos nuevamente a sus caminos, para llevarnos a Él. Me alegró también escuchar al pastor Carlos leyendo el Salmo 78, porque si tú avanzas y terminas de leer todo ese salmo, vas a ver un ejemplo claro de cómo opera la instrucción de Dios. En medio de la desobediencia de Israel, en ese momento, Dios estaba animando a su pueblo, exigiéndole a su pueblo, a través de sus palabras, que endereciera su camino hacia Él. Así es como se ve la instrucción, hermanos. Así es como se ve la reprensión. Con la palabra de Dios somos llamados de nuevo a caminar detrás de nuestro Señor. Recientemente yo mismo viví eso, sentado allá arriba, con el pastor Carlos, detrás del pastor Juan José y el pastor Federico, diciéndome: Sebastián, ponte a cuentas con el Señor. Hermanos, eso es un acto de amor. Esa es la verdadera instrucción a la que todos estamos llamados a someternos, con ánimo pronto, por nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Estos hombres trabajan con diligencia entre nosotros, nos dirigen en el Señor y nos instruyen. Estos hombres no son quienes lo hacen desde una posición llena de poder, con el pecho inflado y lleno de influencia. Ellos no buscan imponer su autoridad, eso sería abuso. Ellos no son quienes tienen como objetivo principal buscar quedar bien con nadie, ni contigo, ni conmigo, ni con el mundo. Eso sería vanagloria, o buscar la gloria de ellos primero. Ellos no son quienes están buscando sacar su provecho de cada situación, ni enriquecerse por su labor. Ellos no son, como lo dice el profeta Ezequiel, personas que se apacientan a sí mismos. Eso sería cobardía, avaricia y negligencia. Así no es como trabaja un líder cristiano. ¿Cómo trabaja entonces un líder cristiano? Según Pablo, si luego hoy después del almuerzo no caes en la siesta, sino que tienes ganas de seguir leyendo la Biblia, dirígete unos capítulos atrás, capítulo 1 y capítulo 2, vas a ver un modelo de cómo podemos ver que trabaja un líder cristiano. No como un tirano abusivo, no como quien busca enriquecerse, no con cobardía, avaricia o negligencia, sino como una madre, gentil y suave, gastando su vida, gastando su cuerpo, su ser, por ti y por mí. Pero también como un padre que en amor estimula a la conducta madura, que exhorta, que implora a sus hijos que caminemos por los caminos de nuestro Señor.
Nuestros líderes son como esa profesión de la que hablábamos al principio, ese trabajo del que hablábamos al principio que también ha perdido valor. Son como papás y mamás, que aún en medio de sus propios sufrimientos, aún en medio de mucha oposición, muchas veces nuestra, piensa en todas las veces que le has puesto problema a tus papás, piensa en todas las veces que le has puesto problema a tus pastores. ¿O es que tú crees que ellos no sufren? ¿O tú crees que ellos son de acero? Que el corazón les rebota. Aún en medio de esos sufrimientos y de esa oposición, como un padre o una madre que insiste en cuidar de su hijo, ellos continúan su trabajo. Ellos continúan su labor pastoral. Su servicio a nosotros, al Señor, entonces, en amor y en humildad, se trata de tener relaciones saludables, de hablarnos del Evangelio de Dios siempre, de buscar agradar primeramente a Dios, no a mí, no a ti. Protegidos de una conciencia que no busca lucrarse, estos siervos irreprensibles, con total valentía, podemos esperar que busquen siempre de nosotros, que busquen a las ovejas que les han sido encomendadas. A ellos son a los que este texto, a los que el apóstol Pablo, a los que nuestro Señor nos está llamando a amar. Ellos son los que trabajan por nosotros, hermanos. Pasemos entonces, como les decía, al segundo punto, y yo espero que este ya brinque por su obviedad. Bueno, ¿por qué deberíamos amarlos? Ya vimos que son como padres y madres, pero terminan siendo aún más que eso. Y nosotros terminamos a veces incluso viéndonos insuficientes para amarlos. Juan en su primera carta nos recuerda que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestra capacidad de amar es en sí mismo nula, hermanos, sin antes reconocer el amor de Cristo. En otras palabras, este texto nos está llamando a reconocer, a tener en muy alta estima, con amor a nuestros pastores, pero a sabiendas que estamos inhabilitados para dar tal amor. Hermanos, primero necesitamos reconocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el príncipe de los pastores. A Él respondemos primeramente. A Él se someten nuestros pastores. Él es el digno de toda honra y alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. Hablábamos de que los pastores están entre nosotros. Cristo habitó entre nosotros. Hablábamos de la diligencia. Cristo mostró sin ninguna duda hacer lo que se tenía que hacer cuando se tenía que hacer, hasta ir a morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados, por nuestra salvación. Eso es diligencia, hermanos. Él sigue dirigiéndonos hoy a todo creyente en el Señor por su Espíritu Santo que vive en nosotros, hermanos. Y por su obra, Dios hoy nos acepta como sus hijos. Eso incluye que somos objetos de su instrucción, de su disciplina. Y amén por eso, hermanos. Porque nuestro buen pastor, aquel del que nos leía más temprano nuestra hermana Patri, nuestro buen pastor nos sigue pastoreando. A través de los líderes de la iglesia, hermanos, por el Evangelio de Jesús, nosotros hoy somos dirigidos e instruidos. Cada vez que nuestros líderes, cada vez que Carlos, cada vez que Fede, cada vez que Juanjo, en su legítima autoridad, obran y nos dirigen, están obrando y mostrando la autoridad de Dios. No son ellos quienes nos están liderando, es nuestro Señor. A través de ellos y aún a pesar de ellos, el Señor está obrando para nuestro bien. Hermanos, en conclusión, amemos a nuestros pastores, amémoslos, porque debido a lo que Dios hace a través del trabajo de ellos en nuestro favor, nosotros podemos fácilmente valorarlos más allá de toda medida, amarlos porque trabajan por nosotros. Como nos dice el texto, por causa de su trabajo. Ellos son dignos de ellos.
así como Jesús trabajó y trabaja hoy por y para nosotros. Amémoslos por el simple hecho de que ellos nos aman a nosotros. Hermanos, entonces, este es un llamado a amar a quienes trabajan por nosotros, a quienes sin lugar a duda nos aman. Y yo quiero terminar, como les había dicho, con una última pregunta, que espero que se estén haciendo, y es, bueno, entendemos cómo trabajan por nosotros, nos sentimos animados a amarlos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo los honramos? ¿Cómo los amamos? Primero, o no, antes que primero, digamos que este es el punto antes de empezar. Requiere de algo muy obvio, hermanos. Abramos los ojos. Miremos con atención a esas personas que ha puesto Dios enfrente nuestro, sobre nosotros, para liderarnos. Pastores que trabajan con diligencia entre nosotros, liderándonos en el Señor, instruyéndonos. Y una vez ya viéndolos, reconozcámoslos o tengámoslos en muy alta estima. Este reconocer no se refiere simplemente a identificarlos, se refiere a darles a ellos el debido valor, a darles a ellos, a nuestros líderes cristianos, al pastor Carlos, al pastor Juan José, al pastor Federico, que les demos a ellos el mismo valor que les ha dado Dios. Que seamos humildes en esto, hermanos. Yo creo que nosotros estamos llamados y debemos reaccionar a este texto en humildad. Y lo digo como uno a quien le ha pasado eso, que estimarlos a ellos, tenerlos, en muy alta estima y con amor, requiere de nosotros humillarnos. A estos pastores que oran por nosotros, que nos enseñan la Biblia, que velan por nuestra alma, como dice el autor de Hebreos, que nos capacitan y que lideran bien en nuestra iglesia, hemos de honrarlos y de reconocerlos. Les voy a decir algunas maneras en las que lo podemos hacer. Primera, practiquemos la verdad. Vivamos una fe genuina, genuina. Mostremos gratitud por las cosas de Dios. La próxima semana o en 15 días, cuando el pastor Carlos, pastor Federico, pastor Juan José bajen de este púlpito, dale gracias, pero genuinamente. No le des gracias por su elocuencia, no le des gracias por su tono de voz. Dale gracias por aquello que el Señor habló a ti desde la boca de ellos. Sé específico, así hayas escuchado algo que no querías escuchar. Segundo, muestra un compromiso verdadero, así también los honramos. Quiero hablarte primero a ti, asistente de 20 años de esta iglesia, que has servido y ofrendado fielmente a esta iglesia. Hay una forma de honrar a tu pastor y es con un compromiso verdadero. Nosotros lo llamamos membresía. Hazte miembro de esta iglesia y deja de referirte a la iglesia como ellos. Empiézate a referir a esta iglesia como nosotros. Hermanos que ya somos miembros, también podemos mostrar un compromiso verdadero, cumpliendo nuestra palabra. Eso se ven cosas muy sencillas. Le dijiste al pastor Federico que iba a estar allá a las 5 de la tarde, pues llega a las 5 de la tarde. No le escribas a las 5:10 a decirle, ay, ¿sabes qué? Me embalé. Tengamos un compromiso verdadero con nuestros pastores. Tercero, relaciónate con franqueza. Ya hablamos de abrirles su corazón. Esto también implica ser uno mismo frente al pastor. Yo creo, hermanos, que pensando en que estamos avanzando hacia la madurez, ya estamos, la gran mayoría, muy viejos en la fe, como para seguir con la bobada de ser uno en la iglesia, uno en la casa con mi esposa, otro en la oficina, otro con los parceros y otro en la cancha de fútbol. Hermanos, vamos con franqueza, no pongamos una fachada delante de nuestros pastores. Te aseguro, por testimonio propio, que no los estás engañando. Y, porque la Escritura nos lo dice, no estás engañando a Dios. Relaciónate con franqueza con tus líderes. No busques engañarlo ni a ellos ni a Dios. Cuarto, cuidémoslos. ¿Quién de acá conoce la agenda de los pastores? Bueno, esa no se vale porque se las acabé de decir. ¿Quién de acá sabe si nuestros pastores están siendo edificados? ¿Tienen vacaciones? ¿Cuándo fue las últimas vacaciones?
¿Tienen días libres? Por acá. No, pero si la esposa responde no se vale. ¿Quién sabe qué pasa con el pastor Federico y el pastor Juan José, quienes todavía tienen niños en casa, si uno de ellos se enferma? ¿Quién sabe cómo están las finanzas de nuestros pastores? ¿Quién sabe si ellos tienen un ingreso razonable por el trabajo que realizan? ¿Quién sabe si ellos tienen tiempo para cuidar y ser mayordomos, como Dios se lo demanda, no solo de nosotros, sino de su cuerpo? ¿Quién sabe cómo orar por ellos? De manera personal. Miembros del redil, conozcamos, oremos por y cuidemos a nuestros pastores. Quinto, amémoslos. La Escritura es una muestra del amor de Dios por nosotros. Es un amor que se mueve, que toma pasos hacia adelante. Hazlo esta semana, un acto bondadoso por tus pastores. Ámalo, ama a su familia. Sexto, protejámoslos de las falsas acusaciones. Hermanos, no participemos más en la murmuración que corre en esta iglesia. No participemos cuando alguien se levanta a decirnos que es que el pastor es esto o aquello o lo otro. Y no participar no es igual a quedarse callado. Ahí estás participando. Ahí estás siendo cómplice. Ya lo hemos escuchado en predicaciones anteriores, cuál ha de ser nuestra actitud. Hermanos, valentía, enfrenten a esa persona. Enfrenten a aquel que lanza una acusación sin testigos. Y déjenle saber que en esta iglesia estamos avanzando hacia la madurez y ya no creemos en esas bobadas de hablar a espaldas de otros, porque la Escritura nos llama a ser diferentes. Así también honramos a nuestros pastores. No estás siendo un buen amigo ni un confidente cuando te quedas callado. Escuchas una acusación en amor y paciencia, anima a esa persona que se te acercó a ir a buscar a aquel en contra del quien tiene algo, a ir a hablar con sus pastores, que ya recordamos que son hospitalarios, que esa puerta está abierta, que las otras puertas también están abiertas y que podemos acercarnos a ellos. Acerquémonos. Séptimo, honrémoslos también exigiéndoles con estándares bíblicos. Ahora, si no es simplemente un rumor, si sí hay testigos, hermanos, abórdalos, aborda a tus líderes en Cristo. Y aquí vuelvo y les cuento un chascarrillo. Hace unas semanas, una pareja, esposos de esta iglesia, me abordaron porque evidentemente mi caminar no era digno de las exigencias de la palabra de Dios. Porque evidentemente yo no estaba sirviendo de acuerdo a los estándares de nuestro Señor. Hazlo con valentía, en amor. Ellos saben que fueron de gran bendición para mi vida. Nosotros somos de gran bendición y honramos a nuestros pastores cuando hacemos eso. Exijámosles lo que Dios les está exigiendo, en amor, con verdad. Octavo, por último, les digo que de gusto dejé esta para el final. Sometámonos a nuestros pastores. Hermanos, no seamos estorbo para el trabajo de ellos, como nos dice el autor de Hebreos. Reconociendo que la autoridad absoluta en este planeta le pertenece a aquel gobernador supremo que es nuestro Señor, pues reconozcamos las embajadas que ha puesto acá en la tierra y nuestros pastores son unos de ellos. Dios les ha dado a ellos autoridad sobre nuestras vidas. No busques cómo esquivarle a eso, no busques predicadores en YouTube que te dicen como sí, pero no, pero acá, pero allí. No, sometámonos a nuestros pastores para que ellos puedan hacer su trabajo, que no es sencillo, ya vimos. Un trabajo por el que van a tener que rendir cuentas, un trabajo por el que le van a rendir cuentas al dueño de nuestras almas. Sometámonos para que ellos puedan llevar a cabo este trabajo con alegría. Eso incluye casos particulares, hermanos. Si el día de mañana tú escuchas en boca de nuestros líderes algo difícil de tragar o de asimilar, hermanos, una forma de someterte es no tirarle una piedra en la cabeza. Estoy hablando figurativamente, obviamente. Sé paciente.
Escucha sus palabras. Ignora tus emociones y escucha sus palabras y fíltralas por la palabra de Dios. Si después de eso aún hay un descontento acá, que se ve evidente acá, acércate a ellos. Pero hermanos, tengámosles paciencia. No es fácil gobernarnos, no es fácil guiarnos, no es fácil dirigirme a mí, no es fácil dirigirte a ti. Sometámonos a nuestros pastores, honrémoslos de esta manera, teniendo paciencia. Este ha sido, hermanos, un llamado a amar a aquellos quienes trabajan por nosotros. Hemos visto que lo hacemos por el Evangelio de Cristo que ha obrado en nuestro corazón. Hemos visto formas prácticas de poderlos honrar. Por último, y antes de que pasemos nuevamente a adorar a nuestro Señor con nuestras voces, yo quiero hacer también una aclaración. Este texto no hace referencia exclusiva al oficio del pastor, al trabajo del pastor, sino a todos los siervos que cuidan de nosotros. No lo hacen todos de la misma manera, no tienen todos el mismo rol en la iglesia, pero todo aquel que ha sido puesto por el Señor en humildad, en una posición en la que ha de velar por las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, ha de recibir este trato. En nuestro contexto, Señor, en nuestro contexto, hermanos, esto incluye también a los siervos líderes de ministerio. Ellos también están cuidando de nuestros corazones. Ellos también están velando por nuestras almas. Diferente a como lo hace un pastor, pero merecen también honor. Yo los quiero animar a eso, hermanos. Si entre nosotros, en este momento, hay alguien que no se considera cristiano y que acaba de escuchar todo esto desde la Biblia acerca de cómo trabajan aquellos que nos dirigen, yo quiero invitarte a que te acerques, a que conozcas al Dios que ha armado toda esta iglesia, que ha dispuesto todo esto para servirnos y para cuidarnos, y que seas beneficiado por esto también. A los líderes de nuestra iglesia, pastores, siervos líderes, personas que están discipulando a otros, hombres, mujeres, todos ustedes, ya escucharon dónde está la vara, ya escucharon cómo somos llamados a trabajar. Y a los miembros que en este momento no están liderando visiblemente, más allá de liderarse ustedes mismos, hermanos, su rol es protagónico porque Dios garantiza el honor a los suyos exclusivamente a través de la iglesia. Lo digo de otra manera más sencilla. Si tú y yo no honramos a nuestros pastores, nadie más lo va a hacer. Si tú y yo no tenemos en muy alta estima a nuestros pastores, vamos a estar viendo comerciales haciendo ridículo el trabajo de nuestros pastores, porque ya nadie más en el mundo los va a honrar. No nos paremos de aquí, hermanos, sin reaccionar o sin actuar frente a lo que hemos escuchado. Para eso, oremos en este momento. Yo quiero animarte que ahí donde estás, cierres tus ojos y que te pongas a cuentas con tu Señor, con nuestro Señor. Hermano, recuerda todas esas veces que de manera evidente no has reconocido, no has tenido en muy alta estima, no has honrado a tus líderes puestos por el Señor. Háblale a tu Padre. Y a ti, sigue ahí con los ojos cerrados. A ti, que eres líder de esta iglesia, que luego de leer este texto, te ha pasado como a mí. Has visto que tu diligencia no es como la de Cristo. Tu guía no es como la del Espíritu Santo. Y tu instrucción no es como la de nuestro Padre. Pídele también perdón al Señor por eso. Cobra ánimo en que nuestro buen pastor, a pesar de nosotros, seguirá guiando a su iglesia. Seguirá sosteniendo
a estos miembros. Seguirá obrando, capacitándote, capacitándonos y velando por las necesidades de la iglesia. Señor, nosotros nos ponemos delante de ti, Padre, en completa humildad, reconociendo una vez más nuestra necesidad de tu glorioso evangelio. Porque, Padre, en nuestro corazón está por naturaleza una lucha en contra de someternos a las autoridades que tú has puesto. Señor, no queremos someternos. Ese es nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que por eso tú sigas obrando, Señor. Queremos verte obrar, Señor. Danos un corazón como el de tu Hijo, Señor. Danos un corazón, Señor, que estima y valora las cosas como tú las estimas y como tú las valoras, Señor. También, Señor, danos un corazón que confíe en ti, Señor, para todas esas veces que ha sido evidente para nosotros nuestra falta de diligencia, dirección e instrucción a otros que tú has puesto en nuestro cuidado, que nosotros podamos descansar confiados en que tú seguirás obrando. Y no descansar como quien se queda sentado como el perezoso, sino descansar para desde allí cobrar fuerzas y trabajar como la hormiga, Señor, y ser diligentes, y caminar y obedecerte, confiando en que al final, no por nuestros esfuerzos, sino por tu gracia, tus ovejas serán lideradas, serán instruidas, serán capacitadas para toda buena obra, Señor. Anímanos, haznos valientes para confiar en tu palabra y permítenos verte una vez más obrar entre nosotros, aquí en la comunidad cristiana del Rey del Poblado. Gracias, Señor, por nuestros líderes, por el pastor Carlos, por el pastor Juan José, y por el pastor Federico y por todas las personas que lideran en esta iglesia, Señor, a otros. Vemos tu dirección a través de ellos, Señor. Ayúdanos a disfrutarla, ayúdanos a amarlos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.